Cuando es nuestra primera vez comprando un coche, descuidamos muchos aspectos importantes a tomar en cuenta, que es importante que consideremos. Hay información que nos ocultan los vendedores, como por ejemplo, si el coche ha tenido un choque fuerte o no, ya que muchos vehículos tienen accidentes fuertes y son reparados, en ocasiones muy bien, y es difícil saber a simple vista si han participado en un siniestro. Por eso aquí te voy a dar 5 hacks para que puedas saber si un coche ha sido chocado o no. Primer hack: revisa los marcos que están bajo el cofre o capó. Aquí tendremos que verificar que los marcos estén derechos. Cuando un auto ha tenido un choque frontal fuerte, estos suelen doblarse. Vamos a checar ambos marcos y también verificaremos por el área donde están los faros, porque cuando un coche ha sido mal reparado, por la parte de abajo de los faros encuentras muchos cables sueltos, mal acomodados o solamente mal encintados. En una mala reparación encontraremos demasiadas evidencias de esto. Segundo hack: vamos a revisar el espacio de la cajuela o maletero. En estas áreas tendremos que checar que en los laterales no se encuentren doblados, que no se aprecien las marcas donde fueron estirados. Cuando un coche es chocado por la parte posterior, este se dobla y se debe de estirar para que vuelva a tomar su forma original. Pero para esto se quedan las marcas en la zona de los laterales de la cajuela. Tercer hack: checar la línea. El coche siempre debe conservar su línea bien pareja, como observamos en estos videos. Estamos viendo que la línea se ve muy bien, se ve muy limpia, sin brincos ni espacios raros entre piezas. Cuando un coche ha sido chocado, podemos encontrar diferencias en la línea, huecos que se ven muy abiertos, la línea no es pareja, hay piezas que sobresalen unas de otra, es decir, se ven pequeños topes o bordes, como en este caso, y esto nos indica que ha habido una mala reparación. Siguiente hack: observar bien la pintura para ver si hay diferencias en la tonalidad, como en este caso que estamos viendo. Esto en sí es una exageración, es más que nada de manera ilustrativa para que tú puedas identificarlo. Cuando un coche ha sido reparado, en ocasiones puedes observar diferencias en el color de la pintura, y esto te permitirá darte cuenta que ese coche sufrió un accidente. Entre más piezas se vean con diferencia en la tonalidad, esto te dará una mejor idea de la magnitud del accidente que tuvo. Hack número 5: abrir las puertas y darles un pequeño empujón. La puerta de un auto que conserva su línea intacta, que no está descuadrado, debería de cerrar al primero o segundo intento. Muchas veces no cierran al primer intento porque la cabina tiene aire, pero al segundo o tercer intento en un coche que está bien cuadrado, la puerta debería de cerrar fácilmente. Si la puerta rebota o si es necesario levantarla para que pueda cerrar o hacer algún movimiento extraño, esto es indicativo de que el coche tuvo algún percance y el marco se ha descuadrado. Cabe aclarar que este ya no es un método tan infalible, porque puede deberse a muchas otras cosas, como que alguien haya jalado la puerta, se hayan recargado mucho en ella, que la puerta esté caída, etc. Pero te servirá para irte dando cuenta de las condiciones del coche. Y no es que sea pecado que un coche haya tenido un accidente. Los coches andan en circulación y es común que sufran pequeños o moderados percances, que muchas veces no afectan la integridad de la estructura, pero siempre es importante que le preguntes a tu vendedor si el coche ha tenido un accidente. Pero si éste te dice que no y aún así tienes sospechas, puedes emplear estos hacks para que te des una idea si el coche ha tenido algún accidente y puedes reconsiderar la compra, o bien que esta información te pueda servir para negociar más el precio de venta. Muy bien amigos, gracias por ver el video. Si crees que le puede servir a alguien, compártelo con tus amigos y familiares y nos vemos en el siguiente video.